Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal y bienvenidos a una nueva clase virtual. Bien, vamos a comenzar hoy nuestra clase y hoy nos toca el área de comunicación. Para ello, por favor, necesito que estés bien atento. Vamos a nuestra clase y a trabajar lo que nos toca. Bien, hoy día he traído nuevamente otro tipo de textos. Recuerda que estamos trabajando ya varios tipos de textos. Entre ellos hemos trabajado ya el narrativo, inclusive algunos otros textos más, y ahora te traigo para nuestra colección otros dos más. Bien, antes de empezar a trabajar el texto informativo, voy a trabajar contigo el texto en organizadores gráficos. ¿Cómo es esto? Es un texto que tú tengas, pero lo llevamos a un organizador gráfico. Nada más. Eso es lo único que existe en un texto en organizadores gráficos. Quiere decir que el texto que tú tengas lo puedes resumir, lo puedes resaltar, puedes subrayar las partes importantes y con lo que has construido tú puedes elaborar un organizador gráfico o también puede ser un organizador visual si deseas. Bien, ahora si te has dado cuenta en el trabajo que yo he estado haciendo siempre contigo mediante esta aula virtual, siempre he trabajado organizadores visuales o organizadores gráficos. Todo texto no te lo he escrito por completo en la pizarra, sino lo he organizado en organizadores visuales o gráficos. Vamos entonces, un tipo de organizador gráfico es este. Puede ser un mapa conceptual, puede ser un mapa mental, puede ser un cuadro de doble entrada, puede ser tablas, puede ser diferentes tipos de organizadores. Sin embargo, hoy te he planteado dos. Por ejemplo, la cultura lambayeque pueden darte un texto entero de la cultura lambayeque. Sin embargo, mira cómo lo hemos organizado solamente en un organizador. La cultura lambayeque, su organización había sido un estado teocrático, o sea, de Dios, tienen un Dios. Ahora, eh, agricultura, o sea, qué es lo que sembraban, maíz, algodón, frijol, papa, otras cosas más. Su metalurgia, o sea, qué metales ellos trabajaban en la cultura lambayeque, dice el oro, la plata, el cobre y otros más. Ahora tenemos su arquitectura, o sea, sus monumentos, su construcción, ¿cómo eran? Habían tenido un batán grande y las huacas, por eso se caracteriza la cultura lambayeque. Ahora, ¿qué cosa es la lectura? En la lectura, ¿qué nos dice de la cultura lambayeque? Nos dice que según la leyenda, fue fundada por el dios Nailand. Ahora, adoraban a un ídolo llamado Llampayep, ¿correcto? De donde se deriva el nombre de Lambayeque. Así de sencillo. Mira, toda la cultura lambayeque lo hemos organizado en un organizador gráfico. ¿Sí? Sencillísimo, ¿no es cierto? Ahora, mira otro ejemplo con llaves. ¿Sí? Tenemos el fenómeno del niño. El fenómeno del niño tiene causas y tiene consecuencias o efectos. Ahora, las causas de un fenómeno del niño, llegada de la corriente del niño, obviamente, llega a la corriente del niño. Ahora, el calentamiento de las aguas del mar se entibiecen. Ahora, ¿qué más? Sus efectos o consecuencias. ¿Qué pasa con el fenómeno del niño? Dice intensas lluvias, pero en el norte. Sequías, que es obviamente cuando no hay lluvias. Ya también, ¿dónde las sequías? En el sur. Ahora, huaicos, o sea, inundaciones, en este caso derrumbes, deslizamiento de lodos, todo esto. Ahora, disminución de la pesca. Mira esas consecuencias que tiene el fenómeno del niño. ¿Te has dado cuenta? Mira cómo hemos organizado dos textos diferentes en un organizador gráfico o un organizador visual. Así de sencillo es como nosotros podemos organizar un texto de la mejor manera. Tú jalas acá una flechita, haces una palomita, acá haces una burbujita, acá haces una tablita, acá haces un cuadradito. Tú estás organizando un texto y eso se llama textos en organizadores gráficos. Bien, ya que has entendido, vamos a hacer un ejemplo. Ahora, si te has dado cuenta, mira cómo lo he organizado en un organizador visual, pero hoy vamos a hablar del texto informativo. ¿Qué es el texto informativo? El texto informativo es justamente, así como su nombre dice, su propósito es informar o dar a conocer con objetividad algo hacia ti.
Eso es un texto informativo. La idea es que tú te informes con este texto. ¿Ya? ¿Existen varios tipos de textos informativos? Sí, existen varios. Por hoy, vamos a trabajar uno en particular. Se llama, espero lo adivines, se llama la noticia. Exacto. La noticia es un texto informativo. Porque si te has dado cuenta, una noticia solamente pretende informarte de los sucesos o hechos reales que está pasando en nuestra localidad, que está pasando en el estado peruano o que puede pasar a nivel internacional. Solamente te dan a conocer. ¿Sí? Simple, ¿verdad? Ahora, ¿quieres saber cómo es sus características o qué características tiene un texto informativo, en este caso la noticia? ¿Qué características tendrá la noticia? Una de sus características importantes es la veracidad. Veracidad. ¿Correcto? La veracidad. ¿Y qué es la veracidad? Es ejemplo de verdad. O sea, un texto informativo, o en este caso la noticia, tiene que ser cierta. ¿Ya? Tiene que ser verdadera. Ahora tenemos objetividad. Objetividad. ¿Sí? ¿Y qué es la objetividad? O sea, ¿qué es la característica de objetividad en una noticia? La característica de la objetividad en una noticia quiere decir que esta solamente te está haciendo entender lo que debe. Te está dando con objetividad la información. Tú no tienes que sobreentenderlo, ¿sí? Recuerda que la otra vez estábamos trabajando sobre lo que era el lenguaje denotativo y connotativo, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, uno de ellos necesitaba que tú interpretes todavía de lo que está diciendo. Por ejemplo, los refranes no son objetivos porque ellos te están haciendo entender otras cosas. Te están tratando de hacer entender de diferente manera un texto. Sin embargo, las noticias no necesitas entender así, no solamente escuchas y ya te han informado. O sea, una de sus características es objetividad. Es objetiva una noticia. Ahora, brevedad. La siguiente característica es la brevedad. Brevedad. ¿Qué cosa es la brevedad? La brevedad quiere decir que una noticia no va a ser larga y extensa. Solamente va a ser corta y te va a hacer ver rápidamente lo que tiene que decir esa noticia. ¿Ya? Ahora con la estructura te vas a dar cuenta. ¿Sí? Eso es lo único que debe ser una noticia. Breve, pequeña. Por eso es brevedad. Pequeña, breve. Ahora, luego de esto te vamos a llamar de la actualidad. Actualidad. ¿Qué quiere decir la característica de la noticia en actualidad? Que obviamente esta noticia que esté pasando es que te van a hacer entender, disculpen, va a ser actual. O sea, la noticia que te van a dar debe ser actual. Si no, ya no es noticia. ¿Ya? Si no, también se puede llamar un artículo, puede llamarse otro tipo de texto ya expositivo si es necesario. Sin embargo, si es una noticia, tiene que ser actual, que esté pasando en el momento, que no haya pasado mucho tiempo antes de publicarse. Por ejemplo, pueden ser un día máximo. Si te has dado cuenta, los periódicos son noticias en las redes sociales o en las radios, son noticias actuales. No te dan noticias de hace un mes, de hace 2 meses. No te dan noticias. Pueden hacerte ver alguna situación anterior, sin embargo, es para que refuerce una noticia actual. Entonces, las noticias deben ser de actualidad, o sea, que esté pasando en el momento. Y el último tenemos novedad o novedoso. Una noticia tiene que ser novedosa, que te llame la atención. Siempre es necesario para que cumpla esta característica. Bien, entonces ya has aprendido las características de una noticia. Ahora vamos a hablar de su estructura, cómo está cómo está formada la noticia, qué cuerpo tiene. Para ello, vamos a hablar de su titular. Titular es el primer punto. Su estructura. Titular o título. Por ejemplo, el titular de la noticia dice, por ejemplo, el presidente donará su sueldo. Es un titular, ¿no es cierto? Y eso te llama la atención o no. Y te da ganas de leer la noticia. Ahora, luego del titular,
viene la entrada o lead. La entrada, o también llamada lead. Esta entrada quiere decir después del titular que te dice, por ejemplo, esposo es abandonado en la calle por sus hijos, ¿no? Puede ser una noticia o puede ser otra, las que sean. Los titulares siempre son grandes, tienen esa característica de ser grande, visible a los ojos. Entonces tú lees, wow, eso es solamente el titular. La entrada ya también es una breve descripción de este titular. Breve, te decía, brevedad, no es muy larga, ¿ya? Ahora, y por último tenemos el cuerpo. Acá ya también de la noticia es donde se encuentra toda la redacción en sí de la noticia, los detalles más mínimos. Y ahora, para que una noticia sea completa, acá te dice cuándo está completa o completo una noticia. Por ejemplo, para que su estructura sea completa de una noticia, dice debe cumplir a estas preguntas. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ya? El suceso en sí acá. ¿Qué es el suceso? ¿Ya? Suceso. Lo vamos a poner para que podamos entenderlo mejor. ¿Ya? Acá es el suceso. ¿Ya? El suceso. O sea, lo que está pasando. Ahora, tenemos quién. Siempre en una noticia existen los personajes, o sea, las personas que intervienen en esta noticia. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo? Siempre es el lugar. Perdón, ¿cuándo? Es el momento en el que ha pasado esta noticia. Podría ser en la tarde, en la noche, en el día. ¿O qué día? ¿Correcto? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo? Viene a ser el detalle, la redacción de cómo es que ha pasado esta noticia. Ahora, ¿dónde? Es el lugar. ¿Ya? El lugar donde pasa esta noticia. Hacemos un ejemplo rapidísimo, ¿ya? Por ejemplo, vamos a poner nuestro titular. Joven es asesinado por su sobrino. Es el titular. Joven es asesinado por su sobrino. ¿Ya? O en este caso, tío es asesinado por su sobrino. O puede ser. No hay problema. ¿Ya? El titular. Ahora, vamos a hacer la entrada y todo eso. ¿Qué? Suceso. Ahí en el suceso está narrándote la titularidad. ¿Correcto? Ahora, ¿quién? El señor, por ejemplo, Antenor Quispe, fue encontrado, no sé, fue encontrado muerto en su habitación. Y seguimos narrando. ¿Cuándo? El día de ayer, 24, a las 5 de la mañana, por sus amigos de trabajo, porque ellos lo visitaban antes de ir al trabajo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a narrar. Este suceso, según los datos encontrados, podría haber sido acuchillado, apuñalado por alguien muy cercano a él y que era su sobrino que vivía al lado de su habitación. Ahora está hablando de cómo es que ha sucedido esto, ¿no es cierto? ¿Y dónde? Este suceso pasó en Villa María el Triunfo, en un distrito de Lima. ¿Ves? Es una noticia y tiene todo esto para que sea completa. Si digamos no tiene este tipo de estructura que apoya a esta estructura, por ejemplo, no es una noticia. Puede ser una noticia falsa, errada o simplemente sensacionalista. Las noticias sensacionalistas o los títulos sensacionalistas se caracterizan porque dicen una cosa en el título y lo que dice abajo en la estructura, en su cuerpo, es muy diferente en este caso, al título o titularidad. Bien, mira, todo lo que he hablado del texto informativo de la noticia, ¿en cómo lo he organizado? ¿Cómo creen que lo he hecho? En un organizador gráfico, visual. He usado este tipo, cualquier tipo tú puedes utilizar. Hay muchos. Sin embargo, mira cómo lo he organizado para que tú lo entiendas. Así de sencillo es cómo se trabaja un texto en organizadores gráficos. Y el texto informativo que hemos trabajado es la noticia. Entonces, como ejercicio y práctica en casa, te estoy dejando una ficha de extensión y el texto escolar donde tú me vas a redactar noticias, donde me vas a pegar una noticia, me vas a identificar
estas características, estos títulos. Simple, ¿verdad? Bien, espero que te haya gustado y haya sido de gran ayuda esta clase. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao.